Vamos a resolver este ejercicio aplicado en el último examen, en el cual vamos a aplicar el manejo de las integrales dobles en particular para el cálculo de un volumen de un sólido. Y para ello nos señala que tenemos una cisterna de agua cuyo volumen está expresado en metros cúbicos, que está acotado por las superficies, donde z vale cero. Z también tiene una relación entre un cuarto de x más un cuarto de y más 2. Y la zona de integración viene como tal dada por la base, que es un noveno de x cuadrado más un cuarto de y cuadrado, que es igual a 1. Bueno, entonces el punto de partida es tratar de definir de dónde a dónde vamos a generar nuestro problema de integración, tomando en cuenta que si empezamos desde z igual a cero, eso significa que es una altura inicial de cero, desde la base del espacio hasta una parte superior que está acotada por la función z, y esta es la que vamos a integrar como tal. La parte de el 1 noveno de x al cuadrado más el 1 cuarto de y cuadrado es igual a 1 nos permite encontrar la región de integración, que es lo que vamos a trabajar como punto de partida. Entonces vamos a graficar esa zona para poder definir cómo deberíamos manejar nuestra integral. Entonces bien, vamos a empezar con un dibujo de un plano cartesiano para saber cómo vamos a representar la función que nos establecen en este momento. Vamos a hacer algo medio parecido a esto de acá, ¿no? Vamos a acotar en un plano de XY, donde la figura como tal que nosotros podemos ver es representado como una elipse. En esa elipse vamos a ver sus componentes iniciales para saber de dónde a dónde tenemos que generar nuestra zona de integración. Pues esto va a ser 1, esto va a ser 2, y extendamos hasta acá que debería ser 3. Esto podría ser menos 1, podría ser menos 2, menos 3, que necesitamos estos puntos. Esto sería 1, sería 2. Esto vendría a ser menos 1 y menos 2. Ahora, ¿por qué nos interesan de partida estos valores? Porque al ser una elipse, recordemos que al estar comparada con el 1, estamos hablando de una ecuación. Y en esta ecuación podemos darnos cuenta que el número que está debajo del x cuadrado generalmente se lo llama como un a cuadrado, y el que está de y cuadrado lo conocemos como un b cuadrado. Y esto significa, al extraer sus valores de la raíz, diríamos que a es igual a 3 y que b es igual al valor de 2. Son los valores de los semiejes mayor y semieje menor. ¿Qué más conocemos de esta elipse? Sabemos que su centro está en el origen 0, 0, porque básicamente no está conformado por nada acá comparado con la x. Entonces, bien, vamos a dibujar una elipse que cumpla con esas condiciones que nos establecen para este caso. Más o menos debería ser algo parecido a esto de acá. Y entendámoslo por qué. Tenemos el gráfico de esta forma. Sabemos que el centro es del origen 0, 0. Desde el centro hacia la derecha o hacia la izquierda deberíamos tener una distancia de 3, que viene representado por el valor de a. Y desde el centro hacia la parte superior y a la parte inferior, de manera vertical, debería ser una distancia de 2, que es lo que se conoce como el semieje menor. Entonces, dado en cuenta esta gráfica, esto es lo que estamos definiendo como la región de integración. Y ya tenemos la zona, pues todo lo que se genera al interior de ella es el manejo de la zona de integración. Para trabajar con esto, nosotros vamos a recordar los conceptos de que hay dos formas de encontrar esta zona de integración. Podríamos plantearlo como la zona de los barridos, ¿no? Podríamos manifestar que podemos hacer este barrido que se llama un barrido vertical, porque vamos comparando una gráfica desde abajo hacia una parte superior. Y así vamos a generar un barrido vertical para definir la zona de integración como tal. Bueno, entonces, como hemos dicho, vamos a plantear nuestro ejercicio en base a un barrido vertical, es decir, de abajo hacia arriba. Podríamos hacer también un barrido horizontal, depende un poco la comodidad del ejercicio. Cuando hacemos un barrido vertical, debemos recordar un poco como guía práctica que necesito que despejemos una variable en particular. En este caso vamos a despejar de la ecuación la componente y, porque básicamente es la variable que se encuentra en la ordenada, ¿no? Entonces, si retomamos nuestra ecuación, nos dice que tenemos un noveno de x al cuadrado más el un cuarto de y al cuadrado, y esto es igual a 1. Vamos a despejar entonces la variable y. Si dejamos como un cuarto de y cuadrado, esto se convierte en 1 menos el un noveno de x al cuadrado. Luego, el y cuadrado, ¿a qué va a ser igual? El 4 pasa multiplicando a toda la expresión, 4 que multiplica a 1
menos un noveno de x al cuadrado. Si hacemos algunas operaciones adicionales por conveniencia, podríamos decir que y cuadrado es igual a 4. Adentro sacamos el mínimo común múltiplo que debería ser nuestro único componente, que debería ser el manejo del 9, ¿no? Entonces acá sacamos el mínimo común múltiplo, que es el 9, y acá me quedaría como 9 menos x al cuadrado. Bien. Y despejamos finalmente y. Al ser una ecuación cuadrática tiene dos respuestas, que debería ser más menos la raíz. El 9 lo saco junto al 4 para que me quede como 4 novenos. Y acá me quede simplemente como 9 menos x al cuadrado. Al ser una multiplicación, podemos extraer la raíz de la primera parte de los factores, ¿no? Porque la raíz de 4 novenos, si lo podemos sacar, saldría como 2 tercios. En tanto, la otra parte simplemente la vamos a dejar completamente expresada como 9 menos x al cuadrado. Entonces, hemos logrado despejar el componente de y. Ahora bien, si nos damos cuenta, la ecuación queda en términos de dos valores, del positivo y el negativo, y eso tiene mucho sentido en nuestra gráfica, porque a pesar de que es una elipse, y geométricamente eso nadie lo va a cambiar, es precisamente una elipse, significa que esta elipse es como cortarle en dos pedazos. El pedazo positivo, está el pedazo que lo comienzo a remarcar como una línea verde, es como decir que pensemos solo en la mitad de la elipse. Esta parte positiva, ¿cómo la representaríamos? Como que y es igual precisamente al signo positivo de este radical. Y vendría a ser igual a los 2 tercios de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. En tanto que la parte inferior, es decir, que la parte de la mitad de la elipse, que se encuentra por debajo del eje de referencia, estaríamos hablando de esto, lo representaríamos como que y es igual ahora a menos 2 tercios, asimismo, de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, porque está por debajo del eje de referencia y así podemos empezar a generar nuestra acotación. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque si estamos planteando lo que se llama un barrido vertical y habíamos cumplido con el primer objetivo, que era despejar y, tenemos que definir nuestras zonas de integración. Vamos a plantear una primera integral, la integral interna, que es precisamente tomar en cuenta nuestras flechas rojas, que van desde abajo, que sería desde la curva azul, que viene representada como de menos 2 tercios de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Esa vendría a ser la representación del límite inferior, en tanto que el límite superior es la curva que le habíamos marcado de color verde, la cual se la representa como 2 tercios de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. ¿Qué viene a estar acá dentro? La función interna que nos hacía mención el problema. Y esta función a nosotros nos decía que era un cuarto de x, z era igual a un cuarto de x más un cuarto de y. A esto le sumamos 2. Y siempre en el barrido vertical primero tenemos que poner el diferencial con respecto a y. Y la otra integral, la integral externa, va con respecto al de x. Pero tenemos que fijarnos en x de dónde a dónde van los límites en base a la gráfica, ¿no? Y podemos darnos cuenta que van desde el menos 3 hacia el valor de 3. Por ende, la parte externa debería tener límite inferior de menos 3 y el límite superior de 3. Y por ende, hemos ya establecido cuál es la integral que tenemos que resolver. Cuando encontremos esta integral, nosotros, ¿qué estamos ubicando? Es el volumen. Y en gran medida es lo que necesitamos saber, porque aunque en verdad el problema me pregunta por un costo, simplemente necesitamos tomar el volumen que obtengamos y multiplicar por el costo que nos da de referencia en el problema, que es lo que vamos a manejar. Pero de esta manera hemos planteado ya el origen de nuestra integral a construirlo. Ahora básicamente vamos a hacer la resolución, pero recordando que al ser una integral doble hay que hacer dos fases. La integral interna es un poquito extensa, que está con respecto a de y en este momento, y a lo que nos resulte de ella le vamos a conseguir la respuesta final con respecto al de x. Entonces, bien, vamos a centrarnos en este momento en la integral interna, que es la que tenemos acá. Sacamos un poco a limpio y es la que vamos a resolver. En esta integral interna, tomemos en mente que vamos a integrar primero con respecto a y, por ende, la variable x asumimos como una variable constante.
Asimismo, para ahorrarnos un poquito de espacio, dado que los límites están un poco más extensos en su forma de construcción, renombrémosles un momento. Podemos decir que el límite inferior es A y el límite superior es B, para no copiar toda la expresión. Entonces, ¿cómo plantearíamos nuestro problema en este momento? Que deberíamos encontrar la integral que vamos desde A hacia B de cada uno de los tres componentes. Me quedaría de un cuarto de X de Y más, ahora deberíamos encontrar la integral que va de A hacia B de un cuarto de Y por de Y, y la última integral que va de A hacia B, que es 2 de Y. Y nos concentramos en resolver estas tres integrales. Como la primera tiene X, pero recordemos que X es una constante con respecto a Y, diremos simplemente que esa integral la podríamos expresar como un cuarto. X lo sacamos como una constante, la integral que va de A hacia B de Y. Parecido en el siguiente, el un cuarto es una constante de la integral de Y por de Y. Y en el último podemos extraer al 2 como una constante, acá no nos olvidemos de poner los límites de A hacia B. Y acá debería ser también la integral que va de A hacia B, simplemente del de Y. Y procedamos con las respectivas integrales. En el un caso, el un cuarto de X es una constante e integramos de Y. La integral de Y simplemente debería ser Y. Ya esta la tenemos que evaluar desde el límite inferior A hacia el límite superior, que debería ser B. Más en el siguiente caso, el un cuarto es una constante, la integral de Y debería ser Y cuadrado sobre 2. Y esta integral generada la tenemos que evaluar desde el límite A hasta el límite superior B. Y en el último debería ser 2 que multiplica la integral de dy, nuevamente debería ser sencillamente y, que lo tenemos que evaluar otra vez de A hacia B. Y de esta forma las integrales han sido relativamente cómodas de encontrarla y ya las tenemos. Ahora vamos a hacer las respectivas sustituciones para ver cómo nos queda el problema. En el primer caso es un cuarto de X y vamos a sustituirlo por el valor de B. Pero recordemos que B es toda esta gran expresión que está acá arriba. Por lo tanto, ahora si la copiamos como 2 tercios de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, menos el límite inferior. Pero el límite inferior, si nos damos cuenta, es menos 2 tercios. Hay que tener cuidado con eso. Sería menos 2 tercios de, asimismo, la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. ¿Listo? Cerramos esta primera integral. En el siguiente caso, por comodidad, el 2 es una constante, sale a multiplicar por el 8 y se convertiría esto en un octavo. Y acá la interna, ¿cómo nos quedaría? Es y cuadrado. Hay que tomar el valor de b, que es el límite superior, que recordamos que sigue siendo lo mismo, ¿no? Por lo tanto, debería ser 2 tercios de la raíz de 9 menos x al cuadrado, que se eleva al cuadrado, menos el límite inferior, que es el negativo de esa raíz, que es menos 2 tercios, de la raíz de 9 menos x al cuadrado. Y esto que se eleva al cuadrado. Cerramos este componente de la integral. Y finalmente haríamos algo nuevamente parecido con el último componente. Vamos a ponerlo acá abajo, más el valor del 2 que multiplica al límite interno, que debería ser 2 tercios de 9 menos x al cuadrado menos 2 tercios de la raíz de 9 menos x al cuadrado. Y con esto tenemos ya planteadas las operaciones. Lo que nos queda hacer ahora es la resolución de las mismas para saber cómo se va generando. Bien, regresamos a esto. Tenemos el un cuarto de x. Ahora, si nos damos cuenta, lo que va a suceder en este primer paso por ley de los signos es que menos con menos se va a convertir en más. Y las dos expresiones son iguales. Me quedaría 2 tercios de la raíz más 2 tercios de la raíz. Se pueden sumar simplemente que 2 tercios más 2 tercios nos quedaría como 4 veces 2 tercios de la misma raíz, de 9 menos x al cuadrado. Es decir, en gran medida, esta es la respuesta de la primera integral que teníamos mencionada. En el siguiente caso, luego viene un octavo que multiplica. Asimismo, si nos fijamos en los signos internos, este menos, como se eleva al cuadrado,
Recordemos que una base negativa se va a convertir en positiva. Y pero por el signo menos de afuera, menos por más me va a salir menos. Se repiten las dos expresiones. En otras palabras, lo que va a suceder acá es que a la interna, cuando hagamos toda la operación, salen las mismas expresiones pero cambiadas de signo. Por ende, es el equivalente a multiplicar por cero. Entonces ya no lo escribamos, simplemente sabemos que eso termina siendo un valor de cero. Y en el último componente, asimismo, es 2 tercios, perdón, es solamente 2. Si nos fijamos otra vez, por ley de los signos, menos por menos se va a convertir en más. Otra vez se repiten las dos mismas expresiones. 2 tercios más 2 tercios, nuevamente me quedaría 4 tercios de la raíz involucrada, que es la raíz de 9 menos x al cuadrado. Listo. Con eso ya generamos algunos procesos de simplificación. Bueno, en el siguiente paso continuemos con lo siguiente. Nos tocarían hacer operaciones ya respectivas, pero si nos damos cuenta, acá en la multiplicación, 4 con 4 se va, y podríamos dejarlo expresado simplemente como un tercio de x que multiplica a la raíz de 9 menos x al cuadrado. Ya esta parte con el 0 lo ignoramos, y acá nos quedaría 2 por 4 tercios, que se convierte en 8 tercios de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. En resumen, esta expresión de acá es la primera integral. Es la integral interna que ya hemos generado, que más allá de tener en cuenta y cuidado con las operaciones, ya hemos generado en particular su resolución. Entonces, por así decirlo, ya hemos generado una primera respuesta. Ahora, ¿qué hacemos con esta primera respuesta? Pues vamos a regresar a nuestro problema, a lo que necesitamos ahora, porque lo que queremos hacer es un proceso resolutivo para nuestra integral que hemos generado hasta este momento, ¿no es cierto? Hemos generado esta respuesta en particular y ahora lo que nosotros vamos a buscar es cómo poder continuar con esta parte de las integrales para saber qué tipo de respuestas nos pueden generar. Quizás vale la pena hacer una última mención de la respuesta para saber cómo debemos proseguir con la misma. Una vez que habíamos generado esta solución y si recordamos la integral global como tal que habíamos generado, ahora nos toca aplicar lo siguiente. Deberíamos mencionar que vamos a resolver la integral que va de menos 3 hacia el valor de 3 de toda esta expresión generada, es decir, del 1/3 de x que multiplica a la raíz de 9 menos x al cuadrado más 8 tercios de la raíz de 9 menos x al cuadrado, ya esto por el de x. Y así nos quedaría la otra integral, la integral externa, que si recordamos llegamos a esta. Pero como se genera un proceso de suma algebraica, que es esta suma de acá, me permite separar en dos integrales. Llamemos esta de acá, nuestra integral a, una parte a, y esta integral de acá, una parte b. Vamos a resolver las dos integrales por separado, y una vez que tengamos las respuestas, juntamos las mismas. Entonces, si mencionamos a la parte A que hemos generado, estamos copiando esta integral de acá, la que tengo ya separada, la parte A. Bueno, y nos toca recordar si es que podemos aplicar ya una integral directa o si aplicamos alguna técnica de integración. Por la forma de presentación, podemos darnos cuenta que al 1/3 lo podríamos sacar como una constante. 1/3, la integral que va de menos 3 hacia el valor de 3, de x, y acá la interna me quedaría 9 menos x al cuadrado de x. No es una integral directa, por lo tanto tenemos que acudir a las técnicas de integración. Pero me parece que en esta primera parte podríamos acudir a una técnica conocida, una de las principales con las cuales se manejan el comienzo de las técnicas de integración, que vamos a aplicar la sustitución simple. Vamos a ver si resulta con la sustitución simple. Si recordamos, la sustitución simple consiste en cambiar la variable. Vamos a denominar como una nueva variable, por ejemplo, una variable u, algo interior, a lo que está debajo del radical, es decir, al 9 menos x al cuadrado. En la sustitución simple se procede con la derivada de esta expresión. La derivada de u me quedaría menos 2x por dx, y despejamos el diferencial de x, lo cual me quedaría que du dividido para menos 2x es igual a dx. Y en gran medida tendríamos que sustituir en nuestra expresión original. Pero como estamos cambiando el nombre de la variable, hay que hacer cambio en los límites también.
Entonces, con el límite inferior, que es el menos 3, que es el que tenemos acá, ¿no? El menos 3. ¿Cuál es el valor de u? Debería ser 9 menos menos 3 al cuadrado. Pero sabemos que me quedaría 9 menos 3 al cuadrado se convierte en positivo, me quedaría 9 menos 9 y el límite inferior me quedaría 0. Asimismo, sustituyo el límite superior, que es el valor de 3, pero que me generaría una respuesta un poco parecida. Bueno, de hecho, exactamente parecida, porque me quedaría 9 menos 3 al cuadrado, nuevamente es 9 menos 9 y me quedaría 0. Eso significa que la integral que nosotros tenemos me quedaría un tercio, ya no de menos 3 a 3 porque estamos cambiando los valores, sino que sería de 0 a 0 de x, la raíz de, en vez de poner esta expresión, le estamos llamando u, y en lugar de poner el de x, estamos poniendo el de u sobre el menos 2x. Y recordemos que la estrategia es válida siempre y cuando la variable original se simplifique, se pierda. Y me quedaría a resolver, cuando el menos 2 sale como constante, saldría como menos un sexto de la integral que va de 0 a 0 de la raíz de u por du. Y más allá que esta integral sí la podemos resolver con un caso básico, lo interesante es que el límite inferior y el límite superior es el mismo. ¿Y por qué esto es interesante? Por propiedades de las integrales. Cuando eso sucede, la respuesta es directa. La respuesta es 0. Es decir, que la parte A que teníamos por pendiente hacerlo ya nos genera una respuesta de 0. Por lo tanto, el volumen depende exclusivamente de la parte B. Bueno, entonces vamos a la parte B para ver cómo nos queda. La parte B la copiamos también acá al lado y es esta de acá, ¿no? Es la integral que va de menos 3 a 3 de 8 tercios de la raíz de 9 menos x cuadrado, que está un poquito parecida, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si extraemos asimismo la constante, me quedaría como 8 tercios, la integral que va de menos 3 a 3, y acá adentro nos quedaría únicamente la raíz de 9 menos x al cuadrado por el componente de x, ¿no? Pero ya no puedo hacer la sustitución simple porque ya no tengo la x por fuera. Recordemos que es un poco ir jugando con esa expresión. Y tal como se presenta el ejercicio, este nos da un pie a un algo diferente. Esto, si nos recordamos, se genera como un tipo de sustitución, pero una sustitución que se llama trigonométrica. Vamos a aplicar la sustitución trigonométrica. Vamos a recordar, a breves rasgos, cómo se hacía este proceso de sustitución. Para la sustitución trigonométrica, que generalmente viene representada por radicales cuadráticos, hay dos componentes acá a la interna. El componente que no contiene variable le conocemos como a cuadrado y el componente variable le vamos a conocer como u cuadrado. Y desde ahí vamos a empezar a jugar con esos componentes. Entonces, si sabemos que el a cuadrado para nosotros es 9, simplemente el valor de a debería ser la raíz de eso, que sería 3. Y si u cuadrado es igual a x cuadrado, el valor de u debería ser simplemente x. Y cuando se genera esa forma de tomar algo que no tiene variable, menos la resta de lo que sí tiene variable, hay una sustitución recomendada. Y esa se señala como una especie de regla, la cual nos dice que la sustitución que deberíamos manejar es que u es igual al valor de a por seno de un ángulo hipotético, de un ángulo teta. Y lo que nosotros vamos a hacer en este momento, pues, es hacer la respectiva sustitución. Porque en realidad el u, como lo estamos llamando x, es igual al valor de a, que lo conocemos como 3, por el seno del ángulo que lo estamos llamando un ángulo teta, ¿no? Y esta expresión para nosotros es muy importante, porque vamos a hacer algunas cosas con esta expresión en particular. La primera de ellas es que con esta expresión la vamos a derivar. Derivemos x, entonces con respecto a la variable teta en este caso, ¿no? 3 debería ser una constante, la derivada de seno es coseno, coseno del mismo ángulo de teta, por la derivada interna que sería 1, pero agregamos un paso final que se llamaría el de teta. Pues bien, hemos generado ya una primera parte. ¿Qué más necesito hacer con esto? Elevemos al cuadrado ambos lados. Si elevamos al cuadrado, me quedaría que x elevado al cuadrado es igual a 3 que multiplica a seno de teta, que también se eleva al cuadrado, lo cual resultaría en x cuadrado, que es igual a 9
por seno cuadrado de teta. Ya veremos por qué es importante esta expresión en particular. Y un último paso que creo que también es interesante es que despejemos el valor del ángulo teta. Es decir, que si yo tengo x sobre 3, me queda igual a seno de teta. Si yo quiero despejar el valor del ángulo despejado me quedaría como seno a la menos 1 de x sobre 3 o el arcoseno de x sobre 3. Esa es la expresión con la cual nosotros empezamos a jugar en este problema. Pues bueno, vamos un poquito más abajo para tener espacio para hacer la sustitución. Entonces, lo que nosotros precisamente vamos a hacer en el problema es hacer la sustitución con los nombres que hemos trabajado. Pero asimismo, como hablamos en el caso anterior, dado que vamos a cambiar el nombre de la variable, porque la variable ya no va a ser en x, sino va a ser una variable teta, hay que hacer un cambio en los límites, con la misma lógica. Si recordamos cuáles son los límites que me imponen en este problema, el límite inferior de x era el componente de menos 3 y el límite superior es el componente de 3. Entonces, al hacer los cambios de límites, volvamos a escribirlo con los cambios de límites, haríamos lo siguiente con un valor de x igual a menos 3, que es el límite inferior. ¿Qué sucedería? Y para eso es que vamos a ocupar esta expresión. El valor de teta, que es igual. El valor de teta es igual a seno a la menos 1 de x sobre 3, que sería menos 3 para 3. Y por teoría, o si tenemos una calculadora medida en radianes, la expresión que nos va a generar en este caso es menos pi sobre 2. Lo podemos constatar con una calculadora. A su vez, con el otro límite, con x igual a 3, haríamos algo parecido. El valor de teta debería ser igual al arcoseno o seno a la menos 1 de 3 sobre 3. Y esto nos quedaría un valor, el mismo valor de hecho, numérico, pero con positivo, ¿no? Bien, entonces una vez que tenemos eso, vamos a retomar nuestro problema, vamos a recordar lo que nos dice el problema, pero planteándolo de una manera diferente para generar su desarrollo. Entonces, bien, si nosotros recordamos cómo nos decía el problema en este punto era que queríamos encontrar la integral que iba de menos 3 hacia el componente de 3 de los 8 tercios, bueno, los 8 tercios ya lo habíamos sacado como constante, de 8 tercios, y acá adentro teníamos la raíz de 9 menos x al cuadrado por dx. Al hacer el cambio por la sustitución trigonométrica, los 8 tercios siguen estando por fuera. Los límites inferiores ya no son del menos 3 al 3, sino de menos pi sobre 2, como ya lo hemos expresado, y acá pi sobre 2. Y acá a la interna del radical también hacemos algunas operaciones, porque nos va a quedar 9, pero menos x cuadrado. Pero en lugar de poner el x cuadrado, justamente habíamos dicho que necesitamos esta expresión que está por aquí, ¿no? X cuadrado, que es igual a 9 por seno cuadrado de teta. Entonces justamente es la que voy a copiar. Me quedaría como 9 seno cuadrado del ángulo teta. ¿Qué más viene a continuación? Viene el de x. El de x está un poquito más arriba. El de x asimismo. Tenemos que el de x aquí equivale a 3 por coseno de teta. Me quedaría entonces 3 coseno de teta por de teta. Y bueno, y antes de continuar, lo que vamos a hacer es reducirle un poco el manejo del ejercicio para que ya no quede tan larga la expresión, ¿no? Entonces me quedaría que esto es igual al componente de 8 tercios, el límite inferior que va de menos pi sobre 2, y acá a la parte interna del radical, que es 9 menos 9 seno cuadrado, sacamos factor común 9, 9 para 9, 1, y acá me quedaría seno cuadrado de teta. Cerramos esto, sigue multiplicando, 3 por coseno de teta. Listo. ¿Qué más queremos hacer? Seguimos haciendo operaciones y necesitamos apoyarnos en el manejo de identidades trigonométricas. ¿En qué sentido? Esto es 8 tercios, la integral que sabemos que va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Acá la interna me quedaría 9, pero si recordamos en trigonometría básica, es que esto de acá se convierte en coseno cuadrado de teta. Por lo tanto, lo dejaríamos como coseno cuadrado de teta por la expresión que está por fuera, que es 3
por el coseno de teta por el de teta. Sigamos con la operación, sigamos un poquito para acá abajo. Sigue siendo 8 tercios, integral, que va de menos pi para 2, pi sobre 2, pero acá a la interna sacamos la raíz. La raíz es una multiplicación, puedo sacar la raíz de cada uno, la raíz de 9 me quedaría 3, y la raíz de coseno cuadrado sería simplemente coseno de teta, que multiplica lo que está por fuera, que es 3, coseno de teta de teta. Y ahora sí, dejamos expresado esto. 3 y 3 se va a convertir en 9, que sale como constante. Se simplifica con el 3 de afuera, me quedaría un componente de 3. Por lo tanto, podríamos resumir un valor de afuera de 24. Sigue siendo de menos pi sobre 2. Esto es pi sobre 2. Y acá adentro me queda coseno de teta por coseno de teta, lo cual es coseno cuadrado de teta por de teta. Y esta es la integral que nos queda ya pendiente por resolver. ¿Sí? Fijémonos un momento en el manejo de esta integral, que es la que nosotros vamos a resolver en este preciso momento. Bien, entonces vamos preparando ya la última parte. La última parte, que es el desarrollo formal de esta última integral. Entonces solamente vamos a copiar lo que ya conocemos. No, conocemos que el último paso al cual habíamos llegado era que nos había generado como 8 tercios la integral que va de menos pi para 2, de pi para 2. La integral que nos quedó acá era de coseno cuadrado de teta por de teta. Bueno, preguntarnos si esto se puede generar ya como una integral básica, y todavía no. Nos falta hacer una transformación. Asimismo, por propiedades de identidades trigonométricas, sabemos que el coseno cuadrado se convierte en lo siguiente. Se convierte en 1 más el coseno del doble de un ángulo que se llama 2 veces teta dividido para 2, y esto sigue siendo el de teta. Esto es una identidad trigonométrica nuevamente para los cosenos cuadrados que deberíamos tener en consideración. Y el 2 podría salir como una constante para que me quede como 8. Acá abajo me quedaría 3 por 2, 6. La integral que consideramos de menos pi para 2, de pi para 2. Y acá a la interna ya me quedaría únicamente 1 más el coseno de 2 veces teta y el de teta, que como es una suma ya lo vamos a poder separar. Y es más, como podemos darnos cuenta, ese 8 sextos también se puede simplificarlo, ¿no? Porque básicamente lo podríamos trabajar de una manera diferente. Entonces, bien, vamos a ver un poco cómo nos va quedando hasta este momento el desarrollo del ejercicio, para saber qué pasos, qué componentes deberíamos tomar en cuenta. Solo, em, a ver, solo quiero revisarlo un poco más, cómo tenemos la expresión. Ah, acá me parece que había cometido un pequeño error, que me permito corregirlo, por favor, lo copié mal. Esta parte final, cuando copié la integral, no nos había salido 8 tercios, parece que había salido ya directamente un valor de 24. Por favor, solamente lo corrijo, lo que ya teníamos. Y aquí también me cambiaría, ¿no? Acá debería ser 24. Y bueno, acá sería 24 para 2, ¿no? Que al final se va a convertir en un componente de 12. Bueno, entonces me quedaría que es 12, y vamos a encontrar la integral de cada uno de ellos y tenemos que evaluarlo en el respectivo límite. Entonces nos quedaría 12 que está por fuera, esperando el resultado de la integral, que va de menos pi para 2, que va de pi para 2, de 1 por de teta, más la integral, que va de menos pi para 2, de pi para 2, del coseno de 2 veces teta por de teta. Listo, que en ambos casos ya son integrales directas. En primer lugar, me quedaría el valor del 12, y la integral de 1 por de teta, pues sería simplemente el valor de la variable que estamos llamando teta, que la tendríamos que valorar desde menos pi sobre 2
hacia pi sobre 2, más la integral de coseno de 2 veces el ángulo. La integral de coseno se convierte en seno del mismo ángulo de 2 veces el ángulo, y esto que se divide para el valor interno que multiplica, que debería ser para 2, y esto asimismo lo tenemos que valorar de menos pi para 2 a pi para 2. Y cerramos este componente. Entonces, bien, de hecho ya hemos logrado integrar, ya solamente nos falta sustituir los respectivos valores, recordando que el número 12 se encuentra por fuera. Bueno, entonces en el primer caso, como ya tenemos directamente la variable, hacemos la sustitución para que nos quede de esta forma como pi sobre 2 menos, otra vez tenemos cuidado con el signo, me queda menos pi sobre 2 más, acá el 2 es una constante, le vamos a poner un medio, que estaría así, por fuera, ¿no? Y acá la interna, asimismo, ¿cómo me quedaría? El seno de 2 por pi sobre 2 menos seno de 2 por menos pi sobre 2. ¿Listo? Llegando a este paso, me quedaría 12. Acá me quedaría pi sobre 2 más pi sobre 2. Y si nos fijamos, bueno, acá la interna, este 2 se va a simplificar con esto se va a simplificar con esto, pero si calculamos el seno de pi o el seno de menos pi, esto sale cero. Se convierte en cero, es decir, ya esta parte me queda cero, por lo tanto la operación se resume en esto, ¿no? Por lo tanto nos quedaría 12 y la mitad de pi más la mitad de pi nos generaría un valor de pi completo, que sería 12 pi, pues precisamente eso, 12 pi. Y que si recordamos, ¿qué era todo esto? Era el volumen. ¿Y en qué estaba medido en metros cúbicos? Por ende, ¿qué podemos decir con respecto al problema? Que al fin hemos calculado el volumen solicitado. El volumen era 12 veces pi metros cúbicos. Y ya para contestar nuestra parte final, recordemos que la pregunta en general era por el costo total. Bueno, pero el costo total simplemente es tomar el valor del volumen y multiplicar por el valor del metro cúbico. El problema nos decía que ese metro cúbico vale $4, por lo tanto debería ser los $4 por 12 pi, y lo podríamos dejar expresado como un componente de 48 pi dólares. Y con eso tenemos la respuesta final, que sí ha sido un poquito extenso por el detalle de los pasos, pero que es valioso por la forma del planteamiento y el manejo también de las integrales involucradas. Así que les recomiendo que lo revisen nuevamente, que lo hagamos nuevamente y que podamos corroborar que las respuestas obtenidas pues son precisamente las mismas.